Bienvenido, Diego, a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, doctor Hugo Mendoza. Bueno, para empezar con este tema de la pregunta que acaban de responder los congresistas a nuestra reportera, se ha visto en las noticias que se ha favorecido o se habría favorecido a personas muy allegadas del premier Otárola con una suma de 50.000 soles aproximadamente en sus contrataciones. Esto, de acuerdo a tu experiencia y como especialista en derecho penal, ¿qué delitos más o menos de corroborarse esta información de este supuesto favorecimiento estarían involucrado el premier? Bueno, sobre ese tema que ahora es materia de investigación, ¿no? Podría ser o podría configurarse un delito de tráfico de influencias. Correcto. Si es que se afigura, si es que se verifica la hipótesis que él habría intercedido para favorecer a algún amigo, una amistad, o tal vez de repente si estas personas no cumplían con el perfil específico, podría configurarse el delito de aceptación indebida del cargo, por ejemplo. Okay, ¿no? O negociación incompatible. También, ¿no? Entonces, un poquito para ir profundizando en estos delitos, como bien señalas, tráfico de influencias. ¿Esto qué significa? Que tendría que corroborarse que el premier haya tenido que ejercer sus influencias como premier para finalmente favorecer en esta contratación, haber ejercido ese poder, ¿no? Porque el tráfico de influencias nos habla de un poder real o simulado. Así es, puede ser también directo o indirecto, ¿no? Correcto. Y en el tema de aceptación indebida de cargo, ¿cómo se configura este delito? Y en este caso, si se lograra corroborar, ¿cuáles serían esos criterios, esos matices que se tendría que tener en cuenta para decir, aquí encaja perfectamente el delito de aceptación indebida de cargo? Claro, el delito de aceptación indebida de cargo, como bien señala el tipo penal, se configura pues cuando una persona asume un cargo dentro de la entidad pública no cumpliendo el perfil específico para dicho cargo, ¿no? Entonces es un delito de mera actividad. Correcto, ¿no? Con la sola aceptación. Con la sola aceptación se configura, ¿no? Por ejemplo, un caso que pasó es en el caso de los Gallos Blancos del Puerto Callao, ¿no? Uno de los tantos delitos o casos que pasó en ese contexto, ¿no? O sea, se podría decir que este delito de aceptación indebida de cargo, de alguna manera el legislador al momento de crearlo ha pensado para evitar justamente que se nombren a personas que no tienen o no cumplen ese perfil y que sean puestos en esos cargos. Correcto, así es. ¿Y esto no se pudo solucionar desde un punto de vista del derecho administrativo? ¿Crees que con esta tipificación hay un exceso de intervención del derecho penal? Sí, en Perú los legisladores siempre tratan de solucionar, entre comillas, los problemas coyunturales que hay a través de la ley penal, ¿no? Y en efecto podría utilizarse otras alternativas no penales, como usted señala, ¿no? El tema de un procedimiento administrativo. Pero si hay ilícitos penales, también merece y va en paralelo la investigación penal con una investigación administrativa sancionadora, ¿no? Correcto. Eso va a depender también mucho de la política criminal que asuma la Fiscalía o que asuma el Estado como tal, ¿no? O sea, va a depender de la política criminal como tal, ¿no? Y cuando dice política criminal como tal, ¿a qué se refiere? Para que nos puedan entender los que nos están mirando y puedan un poco aterrizar en estas ideas. Claro, el derecho penal, que es un conjunto de delitos que están tipificados en la norma, y también responde a una política criminal que puede asumir el Estado de turno o el gobierno de turno, ¿no? Por ejemplo, podría enfatizar ahora en este contexto que se ha visto de violencia contra la mujer o la violencia de género, la política criminal ha sido más de un tipo punitivista, ¿no? Y ha incrementado fiscalías, por ejemplo, especializadas en violencia de género para todos los distritos, ha aumentado de repente las cámaras GESEL, ¿no? Más fiscalías potenciando, eso es política criminal, ¿no? Correcto. Entonces de esa manera se manifiesta, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces lo que nos trata de decir es que la política criminal es un lineamiento, si se quiere, político público que adopta el Estado para poder enfrentar ciertos fenómenos, ¿no? No sé, pues cuando ya lo llevan a nivel de delito, pues está claro, criminales, pero ciertos fenómenos, digámoslo así, que quiere paliar, que quiere combatir y lo lleva a nivel de delito y por tanto política criminal.
Bastante claro la definición. Ahora vayamos, negociación incompatible, ¿no? Negociación incompatible. ¿Cómo se presentaría este delito en este caso del supuesto favorecimiento a personas allegadas del Premier Otárola? Claro, ahí por ejemplo en ese caso, en la negociación incompatible, el elemento principal es interesarse indebidamente, ¿no? Entonces, si en ese caso, que es una hipótesis de investigación, que es materia de investigación, se llega a verificar si es que de repente el Premier Otárola tuvo un interés indebido en beneficiar a ciertas personas, entonces se configura ahí el delito. Distinto, por ejemplo, al delito de colusión, ¿no? Muchas veces, a veces en la práctica se dice el delito de negociación compatible es una colusión sin pacto colusorio, ¿no? Solamente hay un interés indebido, que puede ser también directo o indirecto, para favorecer a ti mismo, para favorecer a un tercero, ¿no? En este caso sería para favorecer a un tercero, que serían estas personas que habrían sido contratadas para el Estado, ¿no? Correcto. Entonces aquí a la Fiscalía le bastaría solamente verificar un mínimo elemento indiciario que le permita hacer ver ese interés indebido que haya nacido del Premier para favorecer en esa contratación. Así es. Ok, pero aquí también hay una suerte de un buen trabajo de análisis que tendría que hacer la Fiscalía, porque claro, si yo logro encontrar ese indicio que me haga inferir o me haga verificar que existe ese interés, que nació ese interés para beneficiar, también podría de alguna manera encuadrarlo dentro del tráfico de influencias, porque ese elemento a la vez también se podría interpretar como la herramienta que justamente sirvió para ejercer esa influencia en esa contratación, ¿no? Así es, claro. Y dentro de un trabajo fiscal, de una carpeta fiscal, podrían tipificarse alternativamente esos delitos, ¿no? Correcto. Bueno, lo que le espera aquí al Premier en este caso es una investigación por estos delitos, ¿correcto? Sí, claro. ¿Y usted cree que podría lograr pedir la Fiscalía ciertas medidas? Los delitos que estamos hablando calzan como unos delitos de gravedad como para que la Fiscalía en adelante pueda pensar en pedir algunas medidas limitadas, unas medidas cautelares personales, impedimento de salida del país, me refiero, prisiones preventivas o una detención preliminar, luego preventiva. De acuerdo a su experiencia, ¿estos casos finalmente pueden terminar en esos pedidos o no son unos delitos tan graves como para terminar en eso? Bueno, comúnmente una regla básica para determinar si un delito es grave o no grave es las penas privativas de libertad que establecen los tipos penales, ¿no? Por ejemplo, tanto tráfico de influencia como negociación incompatible son delitos que superan como mínimo los 4 años. Correcto. Con lo cual eso ya te da una base legal para pedir unas medidas coercitivas, ya sea personales o reales, ¿no? Entonces sí existe la posibilidad, o como ya se cumple ese presupuesto básico de punibilidad, entonces te permite, o la Fiscalía sí tiene el marco legal para que pueda aplicar las medidas coercitivas personales y reales en el presente, y de investigación también, ¿no? Podría ir a la oficina, incautar documentos. Claro, ahora esas acciones, ¿no? Justo vimos también que dentro de esa actuación inmediata, si se quiere, de las Fiscalías, ha concurrido a las instalaciones, ¿no?, entiéndase, de la PCM para poder recabar documentación relevante relacionada al caso, ¿no? Y se llama diligencia de exhibición. Ante esto, sin la personal de la PCM se negara a entregar esta información, ¿la Fiscalía podría utilizarlo como una suerte de obstrucción? Sí, claro que sí. Ahí se configuraría, por ejemplo, podría ser un delito de encubrimiento también real, ¿no? Y si se acredita que esta falta de voluntad de no entregar documentos, si lo vinculan con el Premier Otárola, se podría configurar como que una conducta de peligro de obstrucción, ¿no?, que regula el Código Procesal Penal como un elemento más a tener en cuenta para un posible pedido o un posible pedido futuro de una medida también personal, ¿no? Correcto. Bueno, ahora sí, cambiando de tema, en el tema de la citación que hemos visto se ha realizado por parte de la Fiscalía de la Nación a la presidenta Dina Boluarte y también al Premier Otárola. Se ha venido discutiendo mucho en su momento, pero ahora cobra un poco también nuevamente de noticia
sobre esta imputación que se le hace a la presidenta, ¿no? Los delitos de genocidio, homicidio calificado, principalmente por los hechos sucedidos en las protestas en diciembre pasado del 2022 y enero del 2023, donde incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de ejecuciones extrajudiciales. Al respecto, ¿usted cree que le alcanza? Porque también hemos visto, y abro paréntesis, el abogado de Dina Boluarte, donde defiende a todas luces que no existe este delito, que no le alcanza el delito de genocidio a Dina Boluarte. ¿Usted qué piensa? ¿Le puede alcanzar el delito de genocidio a la presidenta o es imposible hablar de un genocidio en este caso? Bueno, es debatible el tema y más dentro del derecho penal, que no es una ciencia dura, exacta. Uno puede encontrar opiniones de juristas hasta antagónicas, ¿no? Sí, claro. Esto también va a obedecer mucho, también responde mucho a un tema de mensaje político que se quiera dar y de legitimidad que se quiera dar, ¿no? Entonces, el delito de genocidio, que está regulado en el artículo 319 del Código Penal como un delito contra la humanidad, ¿no? Hace referencia a destruir parcial, totalmente, a un grupo de personas. Eso ahí, ¿no? Es general, ya tampoco dice a unas personas, ¿no? Claro, Entonces, esa persona puede tener un rasgo común, social, étnico o cultural. Es bien amplio, ¿no? Así es. Y ahí lo que también se va a rescatar mucho, si es que se configura o no, va a ser los elementos de contexto que señalan, por ejemplo, en la jurisprudencia en el caso Frontón, en el caso Colina. Por ejemplo, esos elementos de contexto, ¿qué serían? Número uno, si esa acción del Estado ha sido sistematizado o generalizado. Número dos, si obedeció una política de Estado. Número tres, si ha sido en contra de una parte de la población civil. Entonces uno podría decir, desde el 7 de diciembre que comenzó la crisis institucional con lo de Pedro Castillo y todo ello, Dina Boluarte, hasta el febrero que pasaron las protestas y todo, ¿cuál fue la conducta del gobierno como tal? ¿No? Emite decretos de emergencia, decretos de Estado, una vez, dos veces, tres veces, sale a hablar a la población, hace referencia a balas Dum Dum, no sé si recuerdas, hace referencia a personas supuestamente terroristas. Y hay una suerte de intensificación en la represión también. Intensificación, ¿no? Entonces, en ese contexto, en diciembre, el ministro de Defensa era Alberto Tarola, y luego ingresa a ser primer ministro, ¿no? Entonces, ¿se puede decir, o Fiscalía podría postular una sistematicidad? Sí, porque ha estado emitiendo decretos de urgencia en Puno, en Ayacucho, en Juliaca, ¿no? Y el objetivo, reprimir protestas. Reprimir protestas, ¿no? ¿Ha habido alguna sanción, no ha habido alguna política de repente para lograr la crítica, ya sea a los militares o policías? No, al contrario, si no los han avalado, incluso en un contexto hubo un bono a los policías y todo. Entonces, ¿se podría postular una sistematicidad? Sí. ¿Un tema generalizado? También. ¿Va en contra de una población? Sí. ¿Y cuál sería el elemento común? Social. Todas las personas que estaban en contra de Dina Boluarte, ¿no? Correcto. Porque en ese contexto como que habían muchos pedidos, o sea, la población pedía como que hasta 5 cosas, ¿no? Adelanto de elecciones, renuncia a Dina Boluarte, liberación de Castillo, ¿no? Pero Dina, para mantenerse en el gobierno, se podría decir que asumió una política de Estado y permitió y avaló con los estados de emergencia, avaló con ninguna crítica hacia la policía, hacia los militares, las muertes que cada vez se han ido incrementando, ¿no? En diciembre hubieron 2 fallecidos en Ayacucho, luego pasó Juliaca, pasó Purímac, pasó hasta Lima, ¿no? Entonces, ¿fue sistematizado? Podría decirse que sí. ¿Fue generalizado? Podría decirse que sí. Entonces, sí podría configurarse un delito de genocidio para el presente caso. Correcto. Generalizado, sistematizado, y la pregunta para que me respondas después de la mención que voy a hacer es, ¿qué faltaría para terminar de cerrar el círculo y decir que efectivamente la presidenta Dina Boluarte habría incurrido en el delito de genocidio? Pero eso luego de la mención. Y doctor Diego, le decía la pregunta, ¿hay una sistematización? Sí.
Una generalización también nos acaba de señalar muy claramente. ¿Y qué faltaría para terminar de decir, aquí queda claro que es imposible no hablar de un genocidio? Bueno, dentro del tema penal y dentro de todo proceso penal, un elemento importante es el elemento probatorio, ¿no? Porque una investigación se puede llegar o iniciar con una sospecha, pero si tú quieres que tu caso se llegue al final, tienes que generar una certeza. Correcto. Entonces, en este caso, lo que se tendría que indagar es el tema probatorio, donde se acredite esas comunicaciones que han tenido, ya sea los militares y los policías, junto con la presidencia del Consejo de Ministros, junto con la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Llámese informes de inteligencia, llámese comunicaciones, mensajes, teléfonos, llamadas, para acreditar justamente ese vínculo, ¿no? Porque lo primero que hizo Dina Boluarte con respecto a este tema, señaló que ella tenía mandos pero no comandos, ¿no? Indicando como que es responsabilidad de los militares. Total desatino. ¿No? Pero si tú generas ese enlace o esa comunicación, entonces sí se verifica y se acredita el dolo por parte de la presidenta Dina Boluarte en estos casos. Claro, usted nos dice, falta la prueba, ¿no? El elemento probatorio que acredite que ella sí o sí tenía conocimiento, ni como para que lo puedan negar. Pero también en el derecho penal, y quisiera que nos ilustre también al respecto, ante tanta evidencia como bien ha señalado, ¿no? Decretos de urgencia constantemente, ¿no? Para declarar en emergencia, constantemente, repito, en estos lugares, después de la crisis que se desencadenó después del 7 de diciembre. Un fin, la represión. Tercer punto, la intensificación en la represión. Y era de conocimiento público cómo se venían desarrollando las cosas. Ante eso también no se podría decir que es suficiente para acreditar ese conocimiento y que algo pudo hacer para evitar, frenar esto. En otras palabras, ¿ese conocimiento se le puede atribuir a partir de todo eso? Sí, tú estás haciendo referencia como que a la prueba indiciaria, lo que se dice, ¿no? Existen indicios y sí, en efecto, hay indicios. Lo que tú has señalado son indicios. Entonces, dentro de un razonamiento indiciario se podría postular una imputación de esa naturaleza, ¿no? Pero obviamente yo creo que la defensa de Dina Boluarte va a seguir en esa línea de diferenciar. Una cosa es la presidencia y otra cosa son los militares y los policías, ¿no? Entonces se debería reforzar en todo caso ese vínculo que han tenido entre ellos, ¿no? No digo como que recién probar, como tú bien lo señalaste, y hay indicios, ¿no? Pero se tendría que reforzar ese vínculo y esa comunicación para generar mayor certeza en el tema, ¿no? Claro, correcto, porque recuerdo un poco, uno de los argumentos de la defensa es que ella no tenía conocimiento, no hay cómo vincularla, pero claro, con todos estos elementos que estamos hablando queda claro que algo pudo hacer y como bien señalas es solamente reforzar para terminar de cerrar el círculo y no solamente a ella, estamos hablando también del ministro del Interior porque creo que es el principal llamado a poder tener la información de primera mano, ministro de Defensa y finalmente la presidenta, porque queda claro que los ministros no se mandan solos y alguna comunicación han tenido que tener con su presidenta, porque aunque ella lo ha querido negar con un desatino total que dice que no tiene comando, pero lamentablemente así lo haya dicho, eso no es tan así, ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y que duda cabe que todo se reporta a ella como la máxima autoridad de nuestro país. Muchas gracias, doctor Diego, por estar en nuestro programa. Ha sido muy interesante y enriquecedor conversar con usted. Gracias a usted, doctor, por la invitación.